Cambiando de tema, US Open Series, tronco. Hablemos un poquito de esta gira estadounidense que, de hecho, Joffrey llegó a decir que Los Cabos se unía a esa de que era Los Cabos, Washington, Canadá y, bueno, El- Canadá más bien, ¿no? Después viene Pues Cincinnati y cierra el US Open. US Open Series desapareció eso, pero fue una buena iniciativa, ¿no, tronco? Hace un tiempo. sí, el US Open Series era algo que existió más o menos desde el 2004 hasta por ahí del 2018, 2020. Yo creo que la pandemia terminó de tumbar esa iniciativa. A lo mejor en 2021 todavía se entregaron premios, pero el chiste de esta iniciativa que tenía la ATP con un patrocinador muy, muy grande que era Fly Emirates, esta aerolínea ahí de los Emiratos. Bueno, eso fue después, ¿verdad? Al principio en sí la tenía nada más la televisión gringa, pero básicamente era toda la serie de torneos que se jugaban, que pues en ese tiempo no estaban Los Cabos, obviamente, pues te estoy hablando desde el 2004, todos los torneos que se jugaban previos a US Open, y lo que hicieron, fíjate, esto a mí se me hace una mejor iniciativa, y de hecho mucho mejor para el jugador también, que alargar Cincinnati o alargar Toronto, porque lo que hacían era que todos los torneos que estaban en el calendario te iban dando puntos, o sea, aparte de tus puntos ATP, se armaba, por decir esto, un ranking para la US Open Series y todo terminaba en el US Open. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que si tú eras el jugador que más puntos juntó en la US Open Series y aparte ganabas el US Open, te daban un bono, creo que de $1,000,000 extra a lo que ya ganabas con el US Open, ¿verdad? Y extra a lo que ya ganaste con todos los torneos que te fue bien. Incluso si no ganabas el US Open, por ahí tenías bonos, o sea, al final esto era como un multiplicador, básicamente. Tú ibas juntando tus puntitos en estos torneos y al final en el US Open, básicamente, pues culminabas esta carrerita y si te iba muy bien en el US Open, pues todavía era mejor, ¿no? O sea, tu dinero se multiplicaba también. No te daba más puntos ATP, los puntos ATP era lo mismo, pero en términos de lana era muy buen incentivo para los jugadores, ¿no? Creo que Serena en un momento, Serena tuvo el récord de la mayor bolsa que se llevó, que te estoy hablando de hace años, ¿verdad? Porque eso ahorita prácticamente te lo da el US Open cuando lo ganas, pero en algún momento, no recuerdo si fue el 2007, Serena se llevó, me parece, $4,000,000, casi estoy seguro que fue en el 2007, por ahí, el año se los debo, por ahí lo pueden buscar, que no sé, Tronqui, o sea, también Federer por ahí le pegó varias veces, pero yo siento que incentivaba bastante, o sea, los torneos, por ejemplo, estaba el de Los Ángeles antes, después que después hizo un Challenger, después por ahí desapareció, estuvo nada más para las mujeres, estaba el de Indianápolis, muchos se acordarán del torneo de Indianápolis, que después el torneo de Indianápolis se transformó en Atlanta, que de hecho Atlanta este año no, pues lo descansaron básicamente, por decirlo así, Tronqui. Este año no estuvo Atlanta, pero muchos recordarán ese torneo el año pasado se jugó. Washington es un torneo que siempre ha estado, Washington es una bandera, o sea, ahí se ha jugado, yo creo que es de los 500 más sólidos que hay, junto con Acapulco, junto con Halley, Queens, me parece a mí de los 500 más sólidos el de Washington. Y después sí ya teníamos los Master Series, que eran el de Canadá, Cincinnati, y siempre antes, una semana antes del US Open, ahorita se juega en Winston-Salem, pero antes se juega en New Haven también, que es más o menos ahí por el área de Nueva York. Entonces, era toda esta serie de torneos, la mayoría 250, Tronqui, como puedes ver, la mayoría son 250, pero incentivaba a que los jugadores entraran y quisieran ganar para en el US Open, pues después pegar un palo, ¿no? Y pues irse bien cargaditos de lana al final del US Open. Entonces era algo que, mira, aquí estoy ya viendo, sí, hasta el 2021. Después se incorporó Newport también, obviamente, que Newport este año también lo bajaron se jugó un Challenger ahí. Y ya desde ahí yo creo que ya no reactivaron la iniciativa como de verlo como una gira e incentivar que te lleves una lana, ¿no? La verdad es que yo creo que era algo muy bueno para elevar el nivel en esta parte de la temporada, de hecho. Y sobre todo, si no me equivoco, fue para atraer el interés en ese momento de torneos en donde normalmente no jugaban pues los grandes exponentes, ¿no? Del tenis. De hecho, si no me equivoco, Roger fue uno de los que más ganó también, ¿no? Bueno, obviamente, pues si te pones a ver esos años de Roger en el US Open también Sí, obviamente ganar el US Open te da mucho más que ganar
Indianápolis, ¿no? Pero sí, eran años, como dices, que Roger te pegaba a Canadá, por ejemplo, el 2004, 2006 te ganaba Canadá, te ganaba Cincinnati y encima todavía te ganaba el US Open, ¿no? O sea, es una locura. Aquí estaba viendo los récords, mira, con nuestros amigos de Wikipedia. El jugador que más puntos ganó alguna vez en la US Open Series, a ver, a que no adivinas quién es, Tranquito, en el mismo año. Lo gracioso es que ese video ya lo hicimos Andy Roddick, ¿no? Milo Raonic, el niño árbol, fue el jugador que... tronco, no te la creo. Sí, porque fue en el 2014 y mira, en el 2014 el buen Milos se pegó, ahí te voy a decir que se pegó. Se pegó bueno, pues nada más ganó Washington, pero si mal no recuerdo por ahí le fue bien en los Masters 1000 también y a lo mejor le fue bien en US Open. Es que acuérdate que era acumulando, ¿no? Ya si tú ganabas un título, pues ya en la carrera, ¿no? Pero 2014, Raonic, después que hizo cuarta ronda en US Open, o sea, te digo, algo bastante, bastante bueno. Después Isner, que Isner, si hay un jugador que ganó billete, ganó puntos en la US Open Series, fue John Isner, Andy Roddick, ellos, o sea, de verdad, creo que Isner ganó Atlanta no sé cuántas veces, 8 veces ganó Atlanta Isner. 8 veces, para que te des una idea. Pues estoy seguro que es el título que más veces ganó Isner en Atlanta, ¿no? Entonces, sí era para atraer la atención. Era difícil que jugadores como Federer o Nadal, Djokovic, te jugaran un torneo en Indianápolis o en New Haven, ¿verdad? Pero sí te traías a jugadores como Roddick, como Agassi también ya en sus últimas, Haas, Del Potro, jugadores que iban creciendo. En el pasado más reciente, el mismo Isner, digo, perdón, el mismo Sinner, el Diablito, o sea, son jugadores top que, pues, que bajan esos torneos, ¿no? El mismo Kyrgios también, Delbo por ahí también ganó bastantes, entonces, no sé, Tronqui, creo que está bastante interesante esa serie que había y pues que ya no está, ya se nos fue. Y que deberían de retomar, sinceramente creo que Para una mí buena sería iniciativa. mejor, sí, para mí sería mejor eso que tener 30 días de Masters 1000, ¿no? O sea, que sé que no va a haber el mismo, te pierdes, es difícil seguir, de verdad es difícil seguir enteramente los 12 días en Toronto, en Cincinnati, o sea, hasta para los espectadores es difícil seguirlo. Sí, sobre todo porque, primero que nada, hay bajas. Y luego siento que los partidos son muy poquitos al día, ¿no? Es como, pues casi creo que son la misma cantidad de partidos que en Acapulco al día. O sea, ¿qué serán? ¿Unos 8 partidos al día? ¿6? Pues sí, depende de la ronda, ¿no? Pero sí, sobre todo las primeras rondas son partidos que tú no vas a ver a algún sembrado. O sea, si tú vas en las primeras rondas en estos torneos, no vas a ver ni jugar ni a Alcaraz, ni a Sinner, ni a ninguno de los 32 primeros. Tendrías que ir en segunda, tercera. A diferencia de cuando jugabas en una semana, desde la primera ronda, o sea, imagínate, será que te iba a tocar a alguien duro, ¿no? Incluso para mí lo mejor que podrían haber hecho era y espero que algún día pase, no sé, ¿verdad? Pero que en estos Masters 1000 sean de 64 jugadores y que no haya bye. O sea, que desde la primera ronda jueguen los sembrados, ¿verdad? Creo que eso para mí sería lo mejor. Eso nos traería partidazos tipo lo que vemos en Monte Carlo, pero en Monte Carlo sí hay bye, por ejemplo, si mal no recuerdo. O sea, ahí sí se juegan 56 jugadores, 8 jugadores no juegan la primera ronda, pero a mí me gustaría que se jugara 64 desde el inicio y te lo juro que ahí, Tronqui, o sea, te haces millonario, o sea, puedes subir las entradas porque vas a ver parte, o sea, imagínate que te puede tocar, siembras a 8 jugadores, o sea, te puede tocar un Alcaraz contra Tommy Paul en primera ronda. Te puede tocar, o sea, partidazos de cuarta ronda. Vas a ver partidos de cuarta ronda de Grand Slam desde la primera, lo cual, eso no lo hacen en ningún torneo, ¿verdad? Y pues creo que deberían hacerlo. A lo mejor, no sé, no sea muy benéfico para el empresario, pero Pero quién sí, sabe, o sea, sí, sí, sería cuestión de que lo hicieran, ¿no? O sea, un draw de 64 de un torneo importante, sin buys, creo que ahí sí sería un torneo bastante retador para cualquier jugador, ¿eh? O sea, no habría espacio para fantasmas ahí. porque si te fijas, ves el draw y una cantidad de fantasmas que yo no había visto en todo el año, tronco, ¿eh? ¿Qué está pasando en este torneo? Es como si en un Grand Slam se te bajaran las cabezas de serie principales que son Alcaraz y Sinner, perdón. Eso es lo que está pasando aquí. Imagínate esto, es más, esto, nada sin exagerar,
Este draw es lo que veríamos, Tronqui. Sería la realidad del tenis si no existiera el Alcaraz. Esto sería la realidad, ¿eh? Esto es la realidad del tenis. Lo fue. Esto fue lo que veíamos hace. No, y algo peor, porque ahorita hay jugadores nuevos que siento que, como Musetti, por ahí Shelton, o sea, hay jugadores que quieres ver sus partidos. Imagínense esto sin ellos y además sumándole muchos jugadores que ya se iban a retirar, que ya no traían nada en el tanque. Eso veíamos en el tenis hace pues unos 5 años, te diría yo. Antes de la pandemia, tal vez. Bueno, no, ahorita está el Big Three, más o menos. No, el A lo mejor, 22, ¿no? Por ahí. a lo mejor sí, a lo mejor entre el 20 y el 22, probablemente, sí. Para cerrar, aquí están los datos de la lana para que se los lleven. Los jugadores que ganaron la US Open Series y el US Open el mismo año, que se llevaban el bono de $1 millón que les había dicho. En los hombres solo hay dos, Roger Federer y Nadal, 2007 y 2013, un bonito de $1 millón. Y en las mujeres, y además Serena Williams, o sea, bastante. Y Serena Williams lo hizo 2 veces en 2 años. Bastante lanita, yo muy. Y el bono más grande, mira, no estaba equivocado, $4 millones para Serena, que ahorita, o sea, serían como 7 para que se den una idea de lo que sería ahorita. Y en los hombres, el buen Ole en 2015, que sí fue una locura, 3.8 millones. Esas fueron las pagas más grandes hace 10 años. Pensar que el US Open ahorita te paga eso simplemente por ganarlo, $3.9 millones.